A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Para qué sirve la escuela secundaria? ¿Es para llenarse la cabeza de fechas, de fórmulas, o es para algo más? Para formar personas que entiendan el mundo y puedan, ¿por qué no?, cambiarlo. Bueno, en Argentina se plantearon esta pregunta muy en serio, y la respuesta que encontraron podría darle una vuelta de tuerca a cómo entendemos la educación. Es la gran pregunta, ¿no? Toda sociedad tiene que responderla. Y la respuesta que se dio en Argentina nos muestra un cambio de rumbo muy profundo, un cambio en el propósito mismo de para qué existe la escuela. Bien, este será nuestro recorrido. Primero, vamos a ver por qué el modelo de antes ya no daba para más. Después, nos metemos de lleno en la filosofía de este nuevo diseño. Luego, veremos cómo funciona en la práctica, con materias como geografía e historia. Y al final, vamos a entender cuál es la meta de todo este cambio. Ok, empecemos. Para entender bien lo nuevo, siempre es útil mirar un poco hacia atrás, ver qué es lo que se está dejando. Porque el sistema que este nuevo currículum quiere reemplazar, pues tenía sus límites, y muy claros. A ver, el modelo antiguo funcionaba como una especie de embudo, ¿no? Estaba pensado para seleccionar a una élite, a unos pocos que iban a seguir a la universidad. Pero claro, una sociedad moderna, una sociedad democrática, necesita otra cosa. Necesita una escuela que no filtre, sino que abrace a todos y le dé herramientas a cada joven para los desafíos que se vienen. Y aquí está el corazón del asunto. Porque este cambio no es solo mover unas materias de lugar o actualizar los temas. No. Es una verdadera revolución en la manera de pensar qué es el conocimiento y, más importante aún, quién es el estudiante. Ojo con esta frase, que es clave. Lo que nos dice es que un currículum nunca es neutral. No es una simple lista de temas, es una declaración de principios. Es una sociedad diciendo, esto es lo que valoramos, esto es lo que creemos importante para construir nuestro futuro. Por eso se habla de una propuesta político-educativa. Es una decisión sobre qué tipo de personas, qué tipo de ciudadanos se quieren formar. Entonces, la ciudadanía deja de ser una materia que se aprende de memoria para un examen. La idea ahora es que la escuela se convierta en un espacio donde la ciudadanía se practica todos los días. ¿Cómo? Pues debatiendo, participando, resolviendo conflictos, viviendo los derechos y las responsabilidades. Y esto va mucho más allá de la típica idea de ser tolerantes. La tolerancia a veces puede ser un poco pasiva, ¿no? Acá la propuesta es diferente. Es ver la diversidad cultural y social no como un problema, sino como una riqueza, como una parte fundamental de la experiencia de aprender del otro y con el otro. Este punto es un cambio de paradigma total. Se termina con la idea del estudiante como una jarra vacía que el profesor tiene que llenar de conocimientos. ¡No! Se le reconoce como un sujeto social, una persona completa con su propia historia, su cultura, sus saberes. Y todo eso es valioso y tiene que estar presente en el aula. Bueno, pero, a ver, todo esto suena muy bien en la teoría, ¿cierto? Pero ¿cómo aterriza en un aula? ¿Cómo cambia lo que se aprende en el día a día? Para entenderlo mejor, veamos el ejemplo de geografía. Fíjense en los temas. Ya no se trata de memorizar capitales, ríos y montañas. El foco ahora es analizar el territorio como una construcción social. Es entender que ese mapa que vemos es el resultado de la economía, de la política, de las relaciones de poder. Es aprender a leer el mapa como si fuera un campo de tensiones. Aquí está el meollo del asunto. La geografía tradicional era como sacar una foto estática del mundo. La nueva geografía, esta geografía social, es como analizar la película de cómo se construyó ese mundo. Se pasa de simplemente describir a entender por qué las cosas son como son. Se pasa del qué al por qué. Y esta misma lógica, este mismo cambio de chip de analizar en lugar de solo memorizar, de preguntar por qué en vez de solo qué, se aplica de una forma muy potente a la enseñanza de la historia. De nuevo, miren los títulos de las unidades. No es una simple línea de tiempo con hechos aislados. El currículum se arma alrededor de grandes procesos, de crisis, de conflictos, de transformaciones. La idea no es solo que se sepa qué pasó, sino que se pueda analizar por qué pasó, qué consecuencias tuvo y para quiénes. Con esto se rompe la idea de que existe una sola historia oficial, una única verdad contada desde un solo lugar. En cambio, se empieza a entender la historia como lo que realmente es, un campo de batalla de diferentes miradas, un lugar donde el pasado siempre está en disputa. Entonces, si juntamos todas las piezas del rompecabezas, la filosofía, la nueva forma de enseñar geografía, la nueva forma de enseñar historia,
el gran propósito de toda esta transformación se vuelve súper claro. Básicamente, la nueva secundaria se sostiene sobre 3 grandes pilares, como una mesa de 3 patas. Por un lado, claro que sí, dar los conocimientos para poder seguir estudiando en un nivel superior. Por otro, y esto es fundamental, formar ciudadanos activos, críticos, participativos. Y finalmente, dar herramientas para entender el mundo del trabajo, pero no para aceptarlo sin más, sino para poder analizarlo críticamente y transformarlo. En resumen, si tuviéramos que quedarnos con las ideas más potentes de este modelo, serían estas. Primero, la educación nunca es neutral, siempre está formando un tipo de persona. Segundo, el verdadero aprendizaje no es acumular datos, es entender las causas y las consecuencias. Tercero, que el plan de estudios de un país es como un espejo de la sociedad que sueña ser. Y por último, que el rol del docente cambia para siempre, ya no es un mero transmisor de información, sino un provocador del pensamiento. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta muy potente para reflexionar. Porque la respuesta no solo nos habla de un sistema educativo, nos revela qué es lo que una sociedad, en el fondo de su corazón, de verdad valora para su futuro.